Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy y estamos en 1 Corintios capítulo 3 y hoy día vamos a terminar el capítulo 3 de 1 Corintios, si el Señor lo permite. 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ver el versículo 16 al 23. 1 Corintios capítulo 3 del versículo 16 al 23. Y el tema de hoy es un tema sumamente importante y lo he titulado Protegiendo a la iglesia de la destrucción. Protegiendo a la iglesia de la destrucción. Y bueno, porque Pablo va a utilizar esta palabra destrucción, por ejemplo, en el versículo 17. Y tiene que ver con proteger la iglesia todo este pasaje. En cierta forma, Pablo va a concluir el tema del que ya nos ha estado hablando desde el principio, desde el primer capítulo, acerca de las divisiones, de las contiendas, de los celos, de las riñas, la carnalidad, etcétera, dentro de la iglesia, la mundanalidad, incluso respecto a seguir filosofías humanas. Y Pablo va a lidiar, va a terminar, va a concluir como en cierta forma va a terminar de lidiar con esos problemas. Y hoy día vamos a ver eso, hermanos, protegiendo a la iglesia de la destrucción, algo sumamente importante para nuestra iglesia, sumamente importante para la plantación de otras iglesias que vayamos a hacer, que Dios nos permita hacer. Pues lo que queremos es de que las iglesias se mantengan firmes en la fe, lo que queremos es que las iglesias se mantengan fieles al Señor. Y Pablo nos va a mostrar claramente en este pasaje qué es lo que debemos hacer para que esto suceda. ¿Qué es lo que no debemos hacer también para que esto suceda? En cierta forma ya nos ha mostrado eso desde el capítulo 1, 2 y hoy día vamos a concluir esto. En el capítulo 3, versículo 16 al 23 es el pasaje que hoy día vamos a leer, ¿sí? Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración. Te agradecemos, Dios, esta noche por este tiempo que nos das de compartir tu palabra. Te agradezco, Dios, por tu misericordia, porque eres tan bueno, Señor. Te rogamos que tú nos guíes, nos ayudes a comprenderte, a entender, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros, qué es lo que, Señor, tú demandas de tu iglesia. Te ruego que tú nos ayudes a ser obreros fieles, que protejan tu iglesia, que mantengan la pureza de tu iglesia y la unidad de tu iglesia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, por nuestros errores y te rogamos que tú nos ayudes a conformarnos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya les dije, para los que se están conectando recién, hoy día vamos a ver el estudio del día de hoy se titula Protegiendo a la iglesia de la destrucción, protegiendo a la iglesia de la destrucción. Y antes de comenzar, déjenme recordarles un poco de dónde nos hemos quedado en la primera epístola de Corintios. Pablo ha estado lidiando con las divisiones. Hemos visto esto desde el primer capítulo, desde el versículo 11 en adelante. Pablo mismo le va a decir a los corintios de que ha sido informado que los corintios se estaban dividiendo. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolo, otros que se creían más espirituales decían yo soy de Cristo. Y Pablo ha empezado a lidiar con esto desde el principio de esta epístola. Algo que Pablo más adelante y en el mismo capítulo 1 y en el capítulo 3 Pablo le va a llamar carnalidad. Pablo va a lidiar con la carnalidad dentro de la iglesia. Habría pleitos, había divisiones, había celos, había contiendas y también, hermanos, el evangelio estaba puesto en tela de juicio, pues los corintios, al parecer, por las constantes menciones que Pablo hace de la sabiduría humana, estaban intentando mezclar probablemente el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio, con los mensajes de los filósofos de aquella época, con los mensajes de las religiones paganas de aquella época. Y entonces Pablo va a lidiar con este tema. Ahora, ¿cómo Pablo ha lidiado con esto hasta este momento en el capítulo 3 de 1 Corintios? Pablo les ha dicho a los corintios de que lo que importa no es el mensajero, ¿sí? Lo que importa es el mensaje. Eso es algo claro en el primer capítulo, por lo menos. Pablo les va a decir, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso Pablo ha sido crucificado por ustedes? Y la intención de Pablo al decirles eso es mostrarles de que real lo que importa es que Cristo está siendo predicado. Por eso Pablo va a decir, nosotros teníamos una misión y la misión que tenemos es predicar a Cristo. Aunque los judíos no quieran, aunque los griegos les parezca locura, nosotros vamos a predicar a Cristo. Y entonces Pablo, para lidiar con este tema de la división, de los pleitos, de las contiendas dentro de la iglesia, lo primero que va a hacer es exponernos el Evangelio y mostrarnos la preeminencia del Evangelio dentro de la iglesia. Una iglesia que está centrada en el Evangelio y en la predicación de Cristo va a evitar este tipo de contiendas. ¿Por qué? Por lo que hemos visto más adelante. Hemos visto de que tanto Pablo como Apolos, como Cefas, que en realidad es el nombre de Pedro,
ellos predicaban a Cristo. Entonces Pablo les dice, yo he ido a ustedes a predicarles a Cristo, no me he predicado a mí mismo, como Pablo va a decir en su segunda epístola, capítulo 4. Pablo va a decir, yo no me predico a mí mismo, yo no he buscado que ustedes me sigan a mí, yo no he buscado que ustedes aprendan, que ustedes me vean a mí como el líder supremo de esta religión, para nada, sino que yo fui y cuando estuve entre ustedes, Pablo le va a decir en el capítulo 2, me propuse no saber nada más que a Cristo y este crucificado. Y entonces Pablo estaba lidiando con este tema de las contiendas, la rivalidad, los celos, la división, primero mostrándoles la supremacía del Evangelio, la supremacía del Evangelio dentro de la iglesia. Nosotros les predicamos a Cristo, dice Pablo, ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje nunca apunta a nosotros para que nos sigan a nosotros. Nuestro mensaje siempre apunta a Cristo para que ustedes sigan a Jesucristo. Y esa es la forma en la que uno puede identificar un verdadero maestro. Esta es una de las formas en las que uno puede discernir si uno es un verdadero maestro o es un falso maestro. Después de haber hablado de eso, Pablo les va a decir en el capítulo 2, esto es sumamente importante, y es de que lo que Pablo era un simple instrumento por el cual Dios estaba predicando el Evangelio, Dios estaba extendiendo la predicación del Evangelio, pero Pablo también le va a decir esto a la iglesia de Corinto. Y es de que si estaba dando resultados la predicación, si la predicación estaba dando frutos, esto tampoco era por Pablo, escucha bien esto era por Dios. Entonces Pablo nos ha mostrado de que el Evangelio de Dios, a partir del capítulo 2, versículo 7, es, como ya lo he mencionado, de Dios. No es el Evangelio de Pablo, es el Evangelio de Dios. Este es un mensaje el cual Dios ya había predestinado, ya había planificado desde antes de la fundación del mundo. Un mensaje que está bien. A veces los príncipes y los líderes y los sabios supuestamente de este mundo no aceptan y rechazan como locura, como algo insensato, como algo ignorante. No importa. Este mensaje proviene de la misma mente de Dios, es lo que Pablo nos ha mostrado en el capítulo 2. Y este mensaje solamente va a tener efecto y solamente va a dar fruto si Dios obra en aquellos que escuchan este mensaje. Entonces, no sé si se dan cuenta, hermanos, pero creo que es bastante claro que lo que Pablo quiere es de que la iglesia de Corintio ponga sus ojos en Cristo, ponga sus ojos en el Evangelio, ponga sus ojos en Dios. Deje de intentar gloriarse de los hombres, deje de intentar dividirse diciendo yo sigo a este, yo sigo al otro, cuando en realidad Dios es el que estaba haciendo la obra a través de instrumentos. Ahora, esto es algo que también Pablo nos ha mostrado ya entrando al capítulo 3, que Dios utiliza instrumentos y eso no lo vamos a negar. Pero al final la obra es de Dios. Y entonces Pablo va a hablar acerca de él, Pablo va a hablar acerca de Apolos y va a decir de que ellos son simples colaboradores. Ellos son simples colaboradores que están sirviendo a su Señor. En cierta forma son como Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17, son siervos inútiles. ¿Por qué? Porque ellos, su rango de acción o su impacto, hermanos, es limitado como el de cualquier predicador. Como varias veces lo he mencionado, hermanos, yo puedo llegar a sus oídos, pero ¿quién es el que puede llegar a los corazones? ¿Quién es el que puede transformar las vidas a través del evangelio que predicamos? Dios. Y entonces Pablo, si bien ha reconocido, hermanos, de que Dios utiliza instrumentos, claramente nos está mostrando en el capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 15, como hemos visto la semana pasada, y es incluso desde antes ya, hemos visto esto en el capítulo 3 de que Dios utiliza instrumentos, pero al final la obra es de Dios. Todo es misericordia, todo es gracia de parte de Dios. Nada es como para que Pablo se gloríe o para que Apolo se gloríe, como para que Pedro se gloríe, en ninguna manera. Y Dios utiliza instrumentos. Y Pablo nos ha mostrado la semana pasada, hemos visto esto, desde el versículo 10 hasta el versículo 15, cuál es el fundamento del servicio que él hace. Y hemos visto dos cosas. El fundamento del servicio que Pablo hace está fundamentado en la gracia de Dios, está fundamentado en la obra de Dios, en la misericordia de Dios, y está fundamentado, y escucha, tiene la motivación de que es a Dios a quien vamos a dar cuentas. Y una vez más, Pablo lo que está haciendo con la iglesia de Corintios es guiarlos a que pongan sus ojos en Dios. Y entonces Pablo ha dicho, está bien, nosotros somos colaboradores y trabajamos de tal manera porque queremos que Cristo sea conocido. Y trabajamos de tal manera sabiendo de que vamos a dar cuentas a quienes, no a los corintios, no a Pedro, no a Apolos, no a Cefas, no a ningún hombre, vamos a dar cuentas al mismísimo Dios que vino a rescatar esta iglesia. Entonces Pablo reconoce eso y nos mostró la semana pasada de que debemos verificar, hermanos, de que nuestro servicio es valioso, de que nuestro servicio es útil.
Sí, hay mucha gente que dice que está sirviendo a Dios, pero su servicio no es útil, no tiene utilidad y en algún momento se va a terminar quemando. Si bien ellos son salvos, nos dijo Pablo en el anterior pasaje, pero lo que están edificando sobre el fundamento de los apóstoles y de Cristo, al parecer no está siendo de mucha utilidad. Y hemos hablado de esto la semana pasada. Los que no hayan estado en el estudio de la semana pasada, les animo a ver el video que está grabado en nuestra página de Facebook. Entonces, hermanos, estamos en este contexto. Estamos en el contexto en el cual Pablo está lidiando con la carnalidad, que es traducida o que significa el tema de los pleitos, los celos, la división, el tema de que los corintios al parecer se estaban queriendo dejar llevar por filósofos o por oradores. Los corintios estaban cometiendo el error que mucha gente comete hoy día, hermanos. No le importa lo que le dicen, lo que les importa es cómo le dicen, ¿sí? Y lamentablemente los falsos maestros son unos pacpacos, como les llamamos acá, ¿sí? Son unos charlatanes y saben ganarse a la gente con sus palabras, saben ganarse a la gente con su oratoria. Y al parecer los corintios se estaban dejando llevar por hombres así. Por eso Pablo les va a recalcar una y otra vez en el capítulo 1, en el capítulo 2, yo no fui a ustedes con sabiduría de palabras, ¿sí? Con excelencia de palabras, perdón, o sabiduría humana. Yo no fui así como los filósofos griegos y al parecer los corintios se estaban apartando de la verdadera fe, siguiendo ese tipo de oradores, estaban peleándose, estaban teniendo celos, estaban teniendo contiendas y divisiones. Y entonces ahora Pablo, terminando este capítulo 3, ya ha lidiado con todos estos temas, como hemos visto en sesiones pasadas, pero ahora, hermanos, una vez más, Pablo va a dar como va a obrar una vez más con fuerza, escucha bien esto, para proteger a la iglesia de la destrucción. Pablo sabe que es serio lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Es muy serio lo que está sucediendo. Esto no se lo puede dejar así nomás. Y como ya hemos visto en el capítulo 3, Pablo ha comenzado el capítulo 3 atacando a los corintios de manera frontal acerca de los problemas que están teniendo y las imperfecciones, la inmadurez que están demostrando. Y es necesario lidiar con esto, hermanos. Y esta es una lección. Es necesario lidiar con los problemas dentro de la iglesia. Mucha gente se tapa los ojos y no quiere hacer nada y no dice nada para evitar pleitos o peleas o qué sé yo. No, es necesario lidiar con los problemas, hermanos. Si queremos que la iglesia avance, si queremos que la iglesia se mantenga firme, es necesario lidiar con esos problemas. Hay hermanos inmaduros, pues habrá que lidiar con esos hermanos inmaduros. Hay maestros los cuales están haciendo mucho énfasis en quiénes son ellos, sino en la predicación de la palabra y de Cristo. Hay que lidiar con ellos, hermanos. La iglesia al parecer se está apartando siguiendo filosofías humanas. Hay que lidiar con eso, hermanos, si es que queremos de que la iglesia se mantenga firme. Y Pablo va a lidiar con esto, va a proteger a la iglesia de la destrucción. Y va a comenzar el versículo 16. De alguna forma, sí, cuando Pablo comienza, escucha el versículo 16, escucha lo que dice, no sabéis que sois templo de Dios. Y antes de hablar del templo de Dios y de todo eso, Pablo comienza este versículo diciendo esto, no sabéis, ¿sí? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque esto es algo que posiblemente podrías estar ignorando. ¿Podrían haber estado ignorando los corintios, los de Corintios, sí? ¿Podemos estar ignorando esto nosotros? Y Pablo comienza esto, y escucha, hermanos, la mayoría de los problemas dentro de la iglesia es por ignorancia, ¿sí? Es por ignorancia. ¿Qué dice el profeta Oseas? Justo hoy día estaba leyendo ese capítulo, Oseas capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice el profeta Oseas? El pueblo perece, ¿por qué? Por ignorancia, por falta de conocimiento. Una y otra vez Dios le va a decir a los judíos de su época que se habían apartado de la verdadera religión, les va a decir, ustedes ignoran las escrituras, o no sabéis, o como a Nicodemo Jesucristo le va a decir en Juan capítulo 3, versículo 10, ¿eres maestro de Israel e ignoras estas cosas y no sabes? La ignorancia, hermanos, es algo terrible dentro de la iglesia. Y al parecer los corintios estaban ignorando algo sumamente importante. ¿Y qué es esto que estaban ignorando los corintios? Escucha lo que continúa diciendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que son templo de Dios? Hermano, la iglesia es edificada por personas. La iglesia no es el lugar, como hemos hablado en otras sesiones. La iglesia no es el templo que tenemos, las paredes que nos rodean. La iglesia no es la dirección donde nos reunimos. La iglesia no son las bancas que utilizamos. La iglesia, hermanos, está conformada por personas.
Y lo que Pablo está mostrándole a los corintios es de que ellos se están metiendo con el templo de Dios. Y esto es importante, porque los corintios al dividir la iglesia, al generar conflictos, contiendas, divisiones, al estar metiendo falsas doctrinas o filosofías mundanas dentro de la iglesia, ellos se estaban metiendo con el templo, con la iglesia de Dios. Porque la iglesia es edificada por personas. Por eso Pedro va a decir, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, de que cada uno de nosotros somos piedras vivas en el edificio de Dios, que es la iglesia. Nosotros, dice Pablo, ustedes podrían estar ignorando, les dice Pablo a los corintios, que ustedes son templo de Dios. Ahora, Pablo está utilizando palabras bien escogidas. Déjame explicarte por qué. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice el templo de Dios? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del templo? Obviamente eso nos guía hacia el Antiguo Testamento con una edificación muy importante hasta el tiempo de Jesucristo. En realidad estuvo en pie hasta el 70 después de Jesucristo, y es el templo, ¿sí? Y el templo, hermanos, en el Antiguo Testamento era algo santo, era algo precioso, era algo valioso. Escucha bien esto, era algo en lo que giraba la religión judía en el Antiguo Testamento. Todo giraba alrededor del templo. Era el lugar donde se adoraba a Dios, era el lugar donde se conocía a Dios, era el lugar donde se hacían los sacrificios, era el lugar donde el pueblo se reunía, el templo, ¿sí? El templo de Dios. Era un lugar sumamente importante. Este libro de Éxodo, Dios le manda al pueblo de Israel de que primero edifiquen el tabernáculo, lo cual más adelante se terminaría volviendo en el templo, algo que edificaría Salomón. Pero Dios, si ustedes leen el libro de Éxodo, el libro de Levítico, van a notar, y en Deuteronomio también, de que cuando Dios habla del tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios iba a estar, Dios una y otra vez va a hacer énfasis de que esto es algo serio. Esto es algo con lo que no podemos jugar. Ahora escucha bien, porque eso es lo que Pablo quiere que entiendan los corintios. Cuando ustedes dañan la iglesia, cuando ustedes contienden dentro de la iglesia, cuando ustedes hacen estas divisiones irracionales, innecesarias, como hemos hablado en anteriores sesiones, hay algunas divisiones que sí son necesarias, pero cuando ustedes dividen la iglesia de manera innecesaria, cuando ustedes están intentando mezclar las filosofías mundanas con la doctrina de Cristo, cuando ustedes están siguiendo a hombres en lugar de seguir a Cristo, cuando ustedes están poniendo su fe y su dependencia en los hombres en lugar de tenerla en Dios, Pablo va a decirles, ustedes se están metiendo con el templo de Dios. Y si ustedes se ponen a estudiar en el Antiguo Testamento, hermanos, las leyes que Dios tenía para el tabernáculo, van a notar de que las personas debían ser sumamente cuidadosas con el tema del templo, con el tema del tabernáculo. Cada utensilio tenía su uso exacto y específico y debía ser santificado y purificado para el uso que Dios le daba. Todo estaba en orden, incluso hasta la ropa de los sacerdotes tenía orden. Incluso, aunque a algunos les va a parecer gracioso, pero hasta la ropa interior de los sacerdotes estaba legislada, estaba normada de cómo debían hacerse las cosas. Si hay algo que Dios quería dejar claro es que el tema del tabernáculo o del templo es algo muy serio. Las personas podían morir por no acercarse al templo con reverencia, después de haber hecho sacrificios puros. La gente no podía tomarse a la ligera el tema del templo. Era el lugar donde la gloria de Dios se había manifestado y se manifestaba. Era el lugar donde se hacían los sacrificios, era el lugar donde se aprendía doctrina, era el lugar donde se reunía el pueblo para alabar al Señor por su salvación, por sus obras. Era un lugar sumamente serio, como dije, había penas de muerte por maltratar o por hacer cosas que no se debían dentro del templo o del tabernáculo antes de que se construya el templo. Ustedes pueden leer esto en Levítico capítulo 10, no sé si se acuerdan la historia de Nadab y Abiú. En Levítico capítulo 10, hermanos, no sé si algunos saben, tal vez algunos recién están estudiando la Biblia, tenemos hermanos muy nuevos dentro de la iglesia, pero van a ver, hermanos, de que dentro del tabernáculo, lo cual más adelante debía ser el templo, ¿sí? Había un hombre, el cual era el sumo sacerdote en la época de Moisés. Este hombre era Aarón. Y Aarón junto con Moisés recibieron las reglas, las leyes de cómo deben hacerse las cosas ahí en el tabernáculo, lo cual se volvería más adelante el templo. Y adivina qué es lo que hicieron los hijos de Nadab y Abiú. Los hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiú. Estos dos jóvenes, probablemente, entraron al tabernáculo e hicieron las cosas a su manera.
Quisieron hacer las cosas como a ellos les parecía y no como Dios había mandado. Y no importó, escucha bien esto, de que ellos eran los hijos de Aarón, del sumo sacerdote, que Dios los mató. Sin preguntar, sin miedo, sin ningún temor, Dios los mató. Dios literal, los quemó en ese instante. Por haber ultrajado, por haber hecho las cosas de manera impura dentro del tabernáculo. Si hay algo que, hermanos, merecía reverencia, honra y debía tratarse con mucho cuidado, era el templo en el Antiguo Testamento. Ahora escucha lo que Pablo le dice a los corintios, ahora ya estando en el Nuevo Testamento: ustedes son el templo de Dios. Cada cristiano, hermano, compone el templo de Dios, el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Y ahora Pablo, escucha, va a hablar de manera singular en el capítulo 6 de cada cristiano que somos templo del Espíritu Santo. Pablo va a decir en 1 Corintios 6, versículo 18. Versículo 19. 1 Corintios 6, versículo 19. Pablo va a hablar de manera singular de que cada cristiano es el templo del Espíritu Santo. Pero aquí habla de manera plural y dice, escucha, la iglesia de Corintio, como podría estar diciendo la iglesia sola escritura, ¿sí? La iglesia de la paz. Aquellos cristianos, aquellos que han conocido al Señor Jesucristo, han puesto su fe en Él, han sido salvos solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe. Ellos son el templo de Dios, es el lugar donde Dios mora. Ellos son más bien los que ahora adoran a Dios. Cuando este pueblo se reúne, es el lugar donde los creyentes son instruidos, son enseñados. Y como dije, Pablo está utilizando palabras que él conoce muy bien. Palabras que él conoce muy bien, y los judíos dentro de la iglesia de Corintio también debían haber conocido estas palabras que Pablo está utilizando. Los cristianos de aquella época, que a lo que se dedicaban era estudiar el Antiguo Testamento, porque todavía no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos, también debían tener en su mente el tema del templo. Y entonces Pablo les está relatando este lugar tan preciado, tan santo, tan apartado de todos los demás, algo con lo cual no se puede jugar, algo con lo cual no se lo puede tomar a la ligera. Ahora nosotros somos ese templo. Los cristianos somos aquellos en los que mora Dios. Y Pablo simplemente les está diciendo algo que Jesucristo ya había dicho antes de su ascensión al cielo. Jesucristo ya le había dicho esto a la mujer samaritana, no sé si se acuerdan, en Juan capítulo 4, versículo 21. Déjenme darles un poco del contexto de ese pasaje. Los que quieran pueden ir conmigo a ese pasaje, Juan capítulo 4. Jesucristo se encuentra con una mujer samaritana, ¿sí? Y la mujer samaritana, bueno, después de una charla que van a tener acerca de los pecados, acerca de la vida eterna, etc., la mujer samaritana va a preguntarle a Jesucristo acerca de un problema que tenían los judíos y los samaritanos por siglos. Desde el 700 antes de Jesucristo tenían este problema. Los samaritanos pensaban que había que adorar a Dios y honrar a Dios en el monte Gerizim. Los judíos, siguiendo lo que dice el Antiguo Testamento, creían que había que adorar a Dios en Jerusalén. Ahí es donde Dios había elegido su lugar. Ahora, los samaritanos eran ignorantes porque el Antiguo Testamento sí decía de que Dios había elegido Jerusalén como el lugar donde se lo adore, ¿sí? Donde se hagan los sacrificios. Y los samaritanos, como ignoraban la escritura, ellos decían en el monte Gerizim. Pero escucha lo que Jesucristo le va a decir a la mujer samaritana. Versículo 21 de Juan, capítulo 4. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Escucha lo que va a decir versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesucristo le dice a la mujer samaritana, ya está llegando el momento, y ya va a llegar el momento en el que ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, sino que donde haya cristianos, ahí se va a adorar a Dios. Ahí donde los cristianos se reúnen, ahí es donde la presencia de Dios se manifiesta, ahí es donde los cristianos adoran al Señor, ahí es donde se reúnen para ser instruidos, para tener comunión los unos con los otros y ser edificados. ¿Dónde? Ya no importa tanto el lugar, dice Jesucristo, sino quiénes están. No importa dónde, sino quiénes son. Los judíos, y esto sí es un cambio que hubo en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, los judíos, toda su religión giraba alrededor del templo, y es verdad. Los cristianos ya no específicamente,
Sí gira toda nuestra religión alrededor de la iglesia local, pero la iglesia no es un lugar. La iglesia está conformada por todos aquellos creyentes, por todos aquellos que han conocido al Señor Jesucristo. Y Pablo los llama a los corintios y les dice, tal vez ustedes están ignorando esto, sí. Tal vez es por este el motivo por el cual ustedes no están teniendo cuidado con la iglesia. Tal vez es este el motivo por el cual ustedes se están dejando llevar por los celos, las contiendas. Tal vez sea este el motivo, y es que ustedes están ignorando de que ustedes, cada cristiano, es templo de Dios, es templo de Dios. Por lo tanto, es santo, es precioso, es valioso. Y para añadirle todavía algo más, Pablo va a continuar diciendo en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu mismo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, está con cada creyente, les dice Pablo. Ahora, aquí entre paréntesis, debo recalcar, ¿sí?, lo que algunas falsas iglesias o iglesias sumamente inmaduras y desviadas enseñan en nuestra época. Y es de que puede haber cristianos que no tengan el Espíritu Santo, que dicen de que puede haber un cristiano que luego recibe el Espíritu Santo, y algunas denominaciones le llaman la segunda obra de gracia, otras denominaciones le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Escucha lo que Pablo dice acá, le dice no. ¿Que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿De que el Espíritu Santo mora en vosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo que tiene que llamar también nuestra atención. Es algo sumamente serio. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12? Que la blasfemia contra quién no tiene perdón. Contra el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y Pablo va a decir ahora, los cristianos son el templo del Espíritu Santo. El templo de Dios donde el Espíritu Santo mora, donde el Espíritu Santo está. Ahí donde hay cristianos, el Espíritu Santo está obrando, Dios está obrando, su presencia está ahí. Entonces los cristianos, hermanos, la iglesia de Cristo es algo sumamente precioso, sumamente valioso, sumamente santo, sumamente santo. Y Pablo, escucha, no sé si se acuerdan, la semana pasada hemos hablado de cómo Pablo veía su servicio y cuán importante para Pablo era servir a Dios de la manera correcta, ¿sí? Porque sabe que él va a dar cuentas a Dios. ¿Y por qué Pablo se tomaba tan en serio el servicio dentro de la iglesia, el servicio que Dios le había dado? ¿Por qué? Porque él sabía de que no está sirviendo a cualquier institución mundana, no está sirviendo en una empresa, no está sirviendo ni siquiera en el gobierno o en el gobierno romano de aquella época, no, está sirviendo en el templo de Dios. El lugar donde el Antiguo Testamento se manifestaba Dios, donde en el Antiguo Testamento era el lugar donde se manifestaba Dios. Era el lugar donde se hacían los sacrificios, era el lugar donde la salvación era proclamada con diferentes tipos y sombras, como el Antiguo Testamento nos muestra acerca de Jesucristo. Y entonces Pablo está diciéndolo a los corintios, sí, y como ya dije, en el contexto de tantos pleitos y problemas, tal vez ustedes han olvidado, sí, están ignorando cuán preciosa es la iglesia, cuán preciosa es la iglesia. Y creo, hermanos, de que muchos que cometen este tipo de errores por inmadurez, creando contiendas, celos, envidias, queriendo a un pastor más que el otro, haciendo de un hombre el principal y despreciando a los demás, son gente que no aprecia a la iglesia, ¿sí? Que no reconoce cuán preciosa es la novia de Cristo, cuán precioso es aquel pueblo por el cual Dios mismo se hizo hombre para morir. Ahora, yo sé, hermanos, de que no somos valiosos por lo que somos nosotros específicamente, porque como Pablo va a decir, no somos justos, no hay ni uno justo, no hay quien entienda. Todos somos hijos de ira, Efesios 2, versículo 3. Pero Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino a edificar su iglesia con cada uno de los creyentes. Es una piedra viva que va edificando su iglesia a través de los años, de los siglos, de los milenios. Y cada cristiano cuenta, cada cristiano vale. Cada cristiano es templo, es un lugar donde el Espíritu de Dios reside. Entonces, claramente Pablo lo que está haciendo ahora es que los corintios puedan ver de que no están jugando, como ya he mencionado, con una empresa, hermanos. No están jugando con un club social. No se están metiendo ni siquiera con un gobierno. Se están metiendo con el templo de Dios, aquel por el cual en el Antiguo Testamento mucha gente moría por acercarse de manera impura.
Y entonces escucha lo que Pablo le va a decir en el versículo 17, les va a dar una advertencia muy fuerte. Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que Pablo le está diciendo a los corintios, hermanos, es no se juega con la iglesia, ¿sí? No se juega con la iglesia. No te metes a hacer cosas en la iglesia que Dios no te haya mandado, que Dios no te haya mostrado claramente en su palabra que debes hacer. Tú no divides la iglesia así nomás a la ligera, ¿sí? Ahora, como ya he mencionado y siempre que hablo de las divisiones tengo que ser enfático en esto para que ustedes tengan un equilibrio. Hay divisiones en la Biblia las cuales son necesarias. La Biblia nos dice, dividámonos de aquellos que se llaman cristianos pero viven como mundanos. Pablo nos va a decir eso en el capítulo 5 de 1 Corintios. Dividámonos de aquellas iglesias y aquellos falsos maestros que predican otro Cristo, que predican otro evangelio. La Biblia nos manda que hagamos eso, hermanos, ¿sí? Pero hay ciertas divisiones las cuales no eran justificadas, las cuales no eran bíblicas. Las divisiones de los corintios, los cuales al parecer estaban queriendo hacer competencia entre Pablo, Pedro, Apolos. Estaban queriendo hacer competencia entre hombres los cuales Dios había llamado a predicar el evangelio. Estaban queriendo hacer divisiones y facciones dentro de la iglesia. Otros estaban queriendo seguir a hombres simplemente por su oratoria y no por su mensaje, queriéndose llevar por las filosofías mundanas o las filosofías de su época, en lugar de seguir el evangelio y la predicación de los apóstoles. Y Pablo dice, tú no juegas con esto. Tú no juegas con esto, porque si tú destruyes el templo de Dios, refiriéndose a los cristianos, Dios te destruye a ti. Dios te destruye a ti. Y como dije, hermanos, es importante expresar, y déjenme repetirles una vez más, qué es lo que estaban haciendo los corintios, qué es lo que Pablo se podría estar refiriendo con respecto a destruir la iglesia. Los corintios estaban causando divisiones, estaban siguiendo sabiduría del mundo, estaban teniendo contiendas, estaban teniendo celos, estaban teniendo divisiones innecesarias. Y Pablo les dice, no, tú no te metes con la iglesia sin que Dios te retribuya, sin que Dios se aire. Hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia? No sé si se acuerdan, Hechos 20, versículo 28, Pablo le va a decir a los de Éfeso, y en un contexto interesante en el de Éfeso, ¿sí? Porque Pablo está por dejar la iglesia de Éfeso porque él tiene que viajar a otro lugar, está yendo a Jerusalén y sabe que no va a volver a Éfeso. Y Pablo les dice a los pastores de la iglesia de Éfeso que cuiden a la iglesia, ¿sí? Que cuiden a la iglesia. ¿Por qué? Pablo les va a decir, porque es la iglesia de Dios, la cual él mismo ganó, compró con su sangre. Eso es lo que dice Hechos 20, versículo 28. Este es un templo santo, dice Pablo. Es un templo apartado de todas las demás cosas del mundo. Y ahora aquí tengo que hablar, hermanos, acerca de que hay mucha gente que no está valorando la iglesia. Hay mucha gente que no valora el tema de que nos reunamos como iglesia los domingos. No ve como una necesidad. Si no ves como una necesidad, hermano, reunirte con la iglesia el día domingo, no sé qué está pasando contigo, porque escucha lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Somos el templo de Dios. Es algo precioso, es algo santo, es algo sumamente valioso. Es la novia de Cristo. Es aquello por lo cual Dios estuvo dispuesto a morir. Es aquello que Dios estuvo dispuesto a salvar, aunque le haya costado su propio hijo. Entonces, no, Pablo les dice, cuidado, el versículo 17. Si tú destruyes la iglesia con tu mundanalidad, con tu carnalidad, con tus divisiones, tus celos, tus contiendas, con tus filosofías humanas, Dios te va a destruir a ti. Y esta es una advertencia fuerte, ¿sí o no? Esta es una advertencia sumamente fuerte. ¿A qué es a lo que Pablo se puede estar refiriendo con destruirte? Les animo a adelantarse más adelante a 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo va a hablar de que había cristianos dentro de la iglesia los cuales estaban tomando la Santa Cena de manera indigna. Y Pablo va a decirles a esos corintios, cuidado, no, ustedes saben de que algunos han hecho eso y ahora están muertos, ahora duermen y algunos están enfermos. Dios, hermano, disciplina. Y te puedo asegurar de que va a disciplinar a aquellos que se meten con su iglesia, que por su carnalidad, su inmadurez, están causando pleitos, contiendas, celos o están queriendo mezclar la pureza doctrinal de la iglesia con las falsas enseñanzas del mundo.
Pablo dice, tú no haces eso, ¿sí? La iglesia no se dirige como a ti te da la gana. La iglesia no se dirige como el mundo dirige sus negocios. En el contexto de Corinto, hermanos, los corintios, como los griegos en general, estaban acostumbrados a decir esto, escucha, el tal es mi maestro, ese es mi maestro, ¿sí? Y los otros decían, no, el otro es mi maestro, no, el mío es mejor, el otro, y se empezaban a pelear por qué maestros eran mejor y qué corriente filosófica seguían. Y los maestros lo que hacían era así, ¿no? Ir a predicar a las diferentes ciudades, o ir y exponer sus filosofías y sus conjeturas para intentar ganar adeptos, ganar discípulos para ellos, ¿no? Para luego decir, mira, yo tengo tantos discípulos. Y los corintios al parecer estaban pensando que la iglesia se dirige de la misma manera. No, no se dirige así de la iglesia. No se dirige diciendo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. No se dirige así la iglesia. Como ya hemos hablado en sesiones pasadas, esa no es la forma. Y Pablo les está diciendo, cuidado, ¿sí? Tú no haces eso dentro de la iglesia. Cuidado con las contiendas, con los celos, las divisiones. Esto es necesario que solucionemos. Ahora Pablo, escucha, no les está diciendo a los corintios, y esto es importante porque algunos que escuchan tal vez pueden cometer este error. No les está diciendo a los corintios, escucha, tú que has causado contiendas o celos, vete de la iglesia. No les está diciendo eso, ¿sí? Pero lo que sí te está diciendo, hermano, es no hagas eso. Ten cuidado en cómo tratas a la iglesia, que es cada cristiano dentro de la iglesia. Cada cristiano. Nosotros, personas que hemos creído en el Señor, somos el templo de Dios, entonces cuidado. Tú no tratas a la iglesia de Dios a la ligera. Tú no haces eso. No divides a la iglesia de Dios con divisiones innecesarias. No causas pleitos, contiendas, celos. No hagas eso, dice Pablo. Te estás olvidando de cuán valiosa, cuán santa, cuán preciosa es esta iglesia. La de Corintio, como la nuestra, como la que hubo en las diferentes ciudades en el Nuevo Testamento, como las que siguen habiendo ahora. Ahora, como dije, hermanos, ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Hay iglesias las cuales no son iglesias, están muertas. Tienen un nombre, pero están muertas, como Jesucristo va a decir. Pero hay otras, hermanos, que no, como la de Corintios, que era una iglesia verdadera. Era una iglesia la cual, como Pablo les ha reconocido en el capítulo 1, de que eran santos, habían sido personas las cuales han sido rescatadas por Cristo. Era una iglesia llena de dones, llena de beneficios de parte de Dios, pero lamentablemente inmadura. Y entonces Pablo les da esta advertencia, ¿sí? Ten cuidado en cómo tratas a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque si alguno destruye el templo de Dios, refiriéndose a los cristianos, Dios le va a destruir a él. Porque es el templo, y esto es importante, de Dios. La iglesia no es mi iglesia, hermano. Y no me gusta cuando dicen la iglesia del pastor Álvaro. No me gusta cuando dicen eso, hermano. No es mi iglesia. No es mi iglesia. No es la iglesia del pastor José. No es la iglesia del Guachaya o del Claure o del este o del aquel. Es la iglesia de Dios. Es el templo de Dios. No es mío. Por eso Pablo ya ha dicho en el pasaje anterior, somos simples colaboradores, servidores, para lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero de Dios dependemos, porque Él es el que edifica su iglesia. Entonces Pablo les recuerda esto a los corintios, estás hablando del templo de Dios, ¿sí? Estás hablando del templo de Dios y es su templo, santo. La palabra santo, hermano, significa apartado de lo demás, apartado de lo común, apartado de aquello que es ordinario. Es algo apartado para Dios. Entonces ten cuidado, dice Pablo, y nos da una advertencia fuerte. Ahora Pablo sabe, como ya he mencionado, de que la iglesia de Corintio al parecer está siendo tentada, escucha bien esto, a dejarse llevar por la sabiduría de este mundo, por los grandes oradores que traen buenas ideas pero fuera de la escritura, o que contradicen la escritura. Aquellos oradores que vienen y quieren vender a la iglesia métodos, ¿sí? Métodos y estrategias para llenar iglesias, ¿sí? O quieren empezar a volver la iglesia, no sé, en un lugar donde la gente escucha filosofías mundanas o psicología o motivaciones, charlas motivacionales. Escucha, Pablo sabe de que los corintios están siendo tentados con esto.
¿Por qué? Porque se acuerdan lo que Pablo les dijo en el capítulo 2, versículo 1. Ya he mencionado esto, déjenme una vez más recordarte. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Al parecer los corintios se estaban queriendo dejar llevar por la cultura griega, que lo que estaban buscando eran grandes oradores. Lo que les importaba es cómo les predicaban las cosas y no qué les estaban predicando. Hay mucha gente así, hermanos. Hay muchos pastores así que llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque son muy chistosos supuestamente, porque son muy cool, ¿sí? Muy para los jóvenes, súper buena onda, ¿sí? O porque traen el método infalible para ganar, no sé, para tener del trabajo, para tener la esposa que tienes que siempre soñaste, para ganar esto o aquello. Pero no, su mensaje no está basado en la escritura. Y dicen que está basado en la escritura, pero está completamente torciendo más bien la escritura, malinterpretando la escritura, utilizando pasajes fuera de su contexto. Y Pablo sabe que los corintios, escucha, están lidiando con esto. Y este es un problema dentro de la iglesia de Corinto. Ellos están queriendo mezclar probablemente la sabiduría humana con lo que ellos han escuchado predicado por el apóstol Pablo, lo que ellos han escuchado predicado por Apolos, por Pedro quizás. Por eso Pablo ahora escucha lo que les va a decir en el versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Ahora escucha este contraste. Versículo 16, Pablo dice, o no sabíais, o ignoraban algo, ¿sí? Hay algo que ustedes no sabían. Y ahora en el versículo 18 dice, o tal vez están engañados. Tal vez ustedes están siguiendo la falsedad. Ustedes están siguiendo mentiras. Escucha lo que va a continuar diciendo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto? ¿Sí? Y este es un golpe fuerte, hermanos, a lo que el mundo pueda ofrecernos. Pablo dice, si alguien se cree sabio, pero no solamente sabio, sino Pablo va a decir, si alguien se cree sabio en este siglo. La palabra siglo hace referencia a la época en la que estaban viviendo los corintios, al mundo en el que estaban viviendo. La palabra siglo, hermanos, hace referencia al sistema de enseñanza, al sistema de adoctrinamiento que el mundo tiene, a las modas, a las modas, ideas, ideologías que el mundo tiene. Y Pablo dice, si alguien se cree sabio en esas cosas, o sea, hermanos, si tú crees que tienes mucho conocimiento, sí, de los filósofos ateos, de los filósofos seculares, de las sectas, de los falsos maestros, de los coach, sí, empresariales, si tú te crees que tienes mucho conocimiento de eso, escucha lo que Pablo te va a decir. Nadie os engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, sí. Hágase ignorante. Uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto era esto, hermanos. Los filósofos quizás de Corinto, los griegos, estaban quizás trayendo un mensaje mucho más elevado que el Evangelio para ellos. Como ya Pablo nos ha expresado en 1 Corintios capítulo 1, para los griegos el Evangelio era locura, hermano. Para los griegos escuchar que un judío murió en una cruz para salvarnos y darnos la vida eterna, eso era locura para ellos. Ellos estaban acostumbrados a los grandes héroes mitológicos de su cultura. Ellos estaban acostumbrados a grandes héroes y historias. A ellos les costaba comprender de que un judío que nació en Belén, hijo de una mujer de Nazaret, nadie importante, y todavía muerto en una cruz, que ni siquiera pudo salvarse de los romanos, ahora Él nos va a salvar a nosotros. Para ellos era locura, ¿sí? Entonces probablemente había otros que tenían un mensaje mucho más elevado, mucho más interesante quizás, algo mucho más, algo que capte mucho más la atención de las grandes masas, de las multitudes. Y los corintios, y Pablo le va a decir a los corintios, si tú tienes ese tipo de sabiduría y realmente quieres ser sabio, primero hazte ignorante. Hazte ignorante. No te sirve esa sabiduría. No te sirve ese conocimiento. Para nada. Porque como ya nos ha dicho Pablo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cualquier otro mensaje es irrelevante. Cualquier otro mensaje es irrelevante.
Como Spurgeon dijo, o sea, un mensaje sin Cristo, ¿sí? Es como el día sin sol, es como la noche sin luna. Es como la noche sin luna, sin estrellas, el día sin sol, el mar sin agua. Es nada. Y hay mucha gente que intenta hacer eso. Intenta utilizar mensajes motivacionales o ideas, ideologías que nacieron de los hombres, intenta introducirlos a la iglesia, porque van a funcionar. ¿Sí? Hace poco me encontré, bueno, ya no hace poco, hace algunos años, me encontré con un hombre que quería que la iglesia se vuelva un centro, escucha bien esto, un centro de capacitación política. Ah, sí. ¿Será que la iglesia ha sido llamada para eso? Ahora no estoy diciendo que la Biblia no hable de política. No estoy diciendo eso. Pero ¿será el centro del mensaje la política, el cómo llegar al gobierno? ¿Será ese el centro del mensaje de la iglesia? Otros, como ya conocemos, ¿no? El centro de sus mensajes es la prosperidad, los milagros, la autoestima, el subirte la moral para que cumplas tus sueños, el motivarte cada domingo. Para otros es el entretenimiento, por eso todas sus prédicas son puros chistes. Y Pablo, escucha lo que Pablo va a decir. Pablo va a decir, no te engañes, ¿eh? No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Si quieres realmente ser sabio, abandona lo que el mundo dice que es sabiduría. Pablo dice, si alguno se cree sabio en este siglo, o sea, si lo que el mundo considera sabio, tú tienes ese conocimiento, Pablo escucha lo que dice, si quieres ser sabio, primero hazte ignorante. Ahora, la palabra ignorante, hermanos, lamentablemente creo que la Reina Valera no la traduce de la manera correcta del idioma original. La palabra ignorante viene de la palabra moria en el griego, que significa locura, loco. Ahora escucha, Pablo no está diciendo hazte loco, ¿sí? Como los pentecostales dicen, ay, nos volvemos locos en el culto y entonces nos caemos y hablamos lenguas que nadie entiende y esa es la locura. No. Pablo va a decir más bien en 1 Corintios 14 que la iglesia no puede ser así, tiene que ser bien ordenada. Pero ¿a qué se refiere aquí Pablo cuando dice hazte ignorante, hazte loco? ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 23? Déjame que te refresque la memoria. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, escucha, locura. Pablo dice, ¿sabes? Abandona esas filosofías mundanas y si realmente quieres ser sabio, tú apégate a lo que el mundo desprecia, que es el Evangelio, es Cristo. Tú apégate a eso. Apégate a Cristo, al Evangelio, a la predicación apostólica. Tú apégate a eso. Sí, para el mundo eso es locura. El mundo eso no puede entenderlo. Pero para Dios eso es sabiduría. Para Dios ese es el conocimiento que realmente vale. Entonces no intentes mezclar la iglesia con el Evangelio de Cristo, la predicación de la palabra de Dios con cosas mundanas. Si quieres ser realmente sabio, abandona esas cosas. Y más bien, acomódate, fundamentate, ponte firme en lo que el mundo cree que es locura, que es el Evangelio. Es la palabra, la predicación. Y este es un punto sumamente importante, hermanos, que hemos estado hablando una y otra vez en estas exposiciones de 1 Corintios. La supremacía y la preeminencia del Evangelio dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia predicamos a Cristo y este crucificado, este es nuestro mensaje central. Sí, vamos a hablar de todo tipo de temas, incluso en esta misma carta. Vamos a hablar, hermanos, del pecado dentro de la iglesia, de la inmoralidad, de la sexualidad, del matrimonio, de incluso la comida, vamos a hablar, 1 Corintios 8, de las ofrendas, etc. Vamos a hablar de un montón de cosas. Pero todo gira alrededor del Evangelio, todo gira alrededor de Cristo. Y está bien, el mundo va a despreciar ese mensaje. El mundo va a decir, ese mensaje me parece absurdo, me parece que no tiene ningún valor. Y Pablo dice, pero si tú quieres ser sabio, tú apégate a ese mensaje. No traigas otras cosas, ¿sí? No intentes mezclar la predicación del Evangelio con las filosofías humanas, con la sabiduría de este siglo, la sabiduría de este siglo. Es por eso que Pablo va a continuar diciéndoles esto, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Al parecer, como ya he mencionado, los corintios querían mezclar la doctrina correcta de la iglesia con las filosofías mundanas, las filosofías paganas. Y Pablo les recuerda a los corintios que eso para Dios es insensatez. Lo que el mundo cree que realmente es sabiduría, lo que el mundo cree que realmente es conocimiento, que es erudición, para Dios es insensatez.
No sirve de nada. ¿Se acuerdan? Pablo ya nos ha dicho eso en el capítulo 1. Les animo a volver a leerlo si quieren refrescar su memoria respecto a esto. Y Pablo le va a decir, nosotros no mezclamos estas dos cosas. ¿Quieres destruir la iglesia, hermano? ¿Quieres destruir la iglesia? Mezcla. Empieza a mezclar la predicación de la palabra de Dios con las filosofías mundanas, con lo que los grandes hombres supuestamente a los ojos de los hombres, las grandes ideas a los ojos de los hombres. Intenta mezclar eso. ¿Ah? Intenta. Ya han hecho eso, ya han hecho la prueba en el pasado respecto a este tipo de cosas. Siguen haciendo lo mismo y no trae buenos resultados. Lo que están haciendo es destruir la iglesia. Es destruir la iglesia. Por eso Pablo les dice y les advierte en el versículo 17, cuidado con destruir la iglesia. Y luego los confronta con estas dos cosas. Si te crees sabio respecto a las cosas de este mundo, escucha, eso no es sabiduría. No sabes, eres un ignorante en realidad. ¿Quieres ser sabio? Entonces hazte ignorante, dice Pablo, hazte loco. Y en la palabra locura, en el contexto, como ya he mencionado, es una referencia a la palabra predicada por los apóstoles, al Evangelio de Cristo. Eso es lo que el mundo quiere, dice que es locura. Eso es lo que nosotros queremos y predicamos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo no tiene valor, dice Pablo, es insensatez para con Dios. Y entonces el apóstol Pablo va a mencionar a Job, capítulo 5, versículo 13. Pero antes de mencionar ese pasaje, hermanos, escucha, Pablo va a seguir lidiando con esto en la iglesia de Corintio. Adelántense conmigo a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y van a ver de que el apóstol Pablo va a seguir lidiando con esto. Lamentablemente la iglesia de Corintio va a necesitar varias veces que se la reprenda y que se la confronte con estos errores. Y escucha lo que va a decir, 2 Corintios 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Escucha, es un argumento muy parecido al que estamos viendo en 1 Corintios 3, ¿sí o no? Pablo ya les ha dicho, ustedes son el templo, ¿o ignoráis que son el templo en 1 Corintios 3, versículo 16? Y escucha lo que va a continuar diciendo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahora, mucha gente utiliza este pasaje, hermanos, para decir de que los cristianos no se tienen que casar con alguien que no es creyente. Y es verdad, los cristianos no se tienen que casar con alguien que no es creyente, pero en el contexto de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, Pablo no está hablando solamente del matrimonio, Pablo está hablando de que los corintios una vez más estaban intentando unir las cosas paganas con el cristianismo. Hermano, eso hacen los católicos, ¿sí? Eso hacen los católicos, nosotros no. Los cristianos bíblicos no hacemos eso. No somos una religión pragmática o sincretista. Como los católicos, ¿han visto qué hacen los católicos? Oh, mira, a los bolivianos les gusta adorar ídolos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bendecir sus ídolos en las salacitas. Oh, mira, a los bolivianos les gusta adorar al equeco, a darle de fumar. Bueno, bendeciremos eso. No, nosotros no hacemos eso porque eso destruiría la iglesia de Dios. Por eso nosotros no creemos que la iglesia de Roma sea una verdadera iglesia. La han destruido con todas esas falsas doctrinas y ese sincretismo. Esa combinación, eso de intentar combinar lo santo con lo inmundo. Y Pablo dice, tú no haces eso. ¿Qué comunión tienen las cosas de Satanás con las cosas de Dios? Ninguna. ¿Qué comunión tienen? Y Pablo les está recordando a los Corintios, versículo 19, volviendo a nuestro pasaje, de que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Y va a citar Job, capítulo 5, versículo 13, que dice esto. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dice, los sabios creen que tienen algo que ofrecerle a Dios y Dios dice, no tienen nada. Sí. En cierta manera, Pablo está citando Job 5:13, pero ese pasaje, hermanos, es algo que nos dice lo que Cristo hacía. No sé si se acuerdan en los evangelios. ¿Qué hacía Jesucristo? Los judíos venían con su sabiduría, supuestamente, a hacerle preguntas, ¿verdad? Hay que darle tributo al César o a Dios. Entonces ellos se creían muy sabios, ¿sí? Creyendo que van a poder ponerle como que
hacer tropezar a Cristo, hacerlo equivocarse, hacerlo quedar mal. Y Cristo les va a responder de tal forma que ellos van a quedar mudos, van a terminar como ignorantes. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo acá? El hombre viene con su sabiduría a Dios y Dios se ríe, sí. Dios se burla. El hombre viene con su sabiduría a Dios y luego el hombre termina como un ignorante. No sirve de nada, hermanos. Y como Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 2, nosotros tenemos algo muchísimo más elevado y trascendente, el Evangelio, que es algo que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Un mensaje que no proviene de la mente del hombre, sino de la mismísima mente de Dios, el Evangelio. Por eso Pablo va a continuar diciendo, versículo 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, y está citando ahora Salmo 94, versículo 11. Lean ese salmo, hermanos. Es un salmo en el cual el salmista va a mencionar está en el contexto de los enemigos en contra del pueblo de Dios, aquellos que se levantan en contra del pueblo de Dios. Y va a orar por ayuda, porque Dios proteja a su pueblo y venga incluso a su pueblo. Y el salmista va a confiar y va a decir que la sabiduría de los hombres para Dios es como nada, ¿sí? Los pensamientos de los sabios para Dios son vanos, son inútiles. Escucha, lo que Pablo le está diciendo a los corintios es, no creas de que vas a edificar la iglesia con con filosofías humanas, con mensajes humanos. Así no se edifica la iglesia, así se destruye la iglesia. Porque son vanos, dice el versículo 20. La sabiduría del hombre es vana. ¿Qué significa la palabra vana? Inútil, inútil. No sirve para edificar la iglesia. No sirve para edificar el templo de Dios. No sirve, no tiene ninguna utilidad, es vacía, es hueca. Entonces Pablo los está confrontando a los corintios respecto a esto. Y entonces va casi ya a concluir su argumento diciéndoles esto. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Este es otro de los problemas en la iglesia de Corintio, lo cual podría haber causado su destrucción. La gente decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Se estaban gloriando de sus maestros. La gente decía, mi pastor predica mejor que el tuyo, sí, pensando en su oratoria y no en el mensaje, no en el contenido. Y Pablo dice, no, no es así, no es así, ¿sí? No se gloríen de los hombres. No es lo que los hombres puedan hacer, es lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Y es lo que Dios está haciendo en ustedes, como hemos visto en sesiones pasadas. No es lo que Pablo predica, es lo que Dios me ha dado para predicar. No es lo que Pablo hace, sino es lo que Dios está haciendo a través de esa predicación. Por eso Dios no necesita la sabiduría humana. Por eso no tienen por qué dividirse y seguir a un líder supremo como hacen las sectas en nuestra época. No se gloríen en el hombre, dice Pablo. Nadie se gloríe en los hombres. Como un comentarista dice, escucha bien esto, todo lo que no sea la locura de la predicación y el gloriarse en el Señor, lo único que va a promover es el orgullo dentro de la iglesia, la jactancia dentro de la iglesia. Y Pablo dice que eso no pase. Como ya nos dijo en el capítulo 1, si alguien se gloría, que se gloríe en el Señor. Ahora con esto, hermanos, no estoy diciendo por si acaso de que se vayan a un extremo como algunas iglesias hacen y entonces a sus pastores los desprecian y los miran con desdeño y con desconfianza y no los quieren, no, para nada, cuidado. El mismo apóstol Pablo va a escribir en Mateo capítulo 5 versículo 17 de que los pastores somos dignos incluso a veces de doble honra, ¿sí? De doble honor. No estoy diciendo de que no nos deban respeto, de que no deban a sus líderes, a sus pastores sujeción, como dice el autor de Hebreos, ¿sí? No estoy diciendo eso. Pero la gloria siempre se la lleva a Dios, hermano, no a un hombre. No importa quién sea, aunque sea el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, nadie se gloríe en el hombre, ¿sí? Nadie se gloríe en los hombres, nadie se jacte de lo que los hombres hacen, porque la iglesia de Dios no la edifican los hombres, ni las ideas de los hombres, ni las ideologías de los hombres, ni las filosofías de los hombres, ni el poder de los hombres, sino que es edificada por el mensaje de Dios, que es el Evangelio, y por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces nadie se jacta en los hombres.
Toda la iglesia, creyentes junto con pastores, todos nos gloriamos en lo que Dios hace, en lo que Dios hace, en lo que Dios es, en lo que Dios hizo. Y Pablo les dice, no se gloríen. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están diciendo unos yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Apolos? ¿Por qué? Si escucha lo que Pablo va a terminar diciendo en el versículo 21, porque todo es vuestro. ¿Ahora qué se refiere con esto? Escucha bien. Dios no le había dado a su iglesia líderes autoritarios, despóticos, tiranos, los cuales se crean dueños de la iglesia, ¿sí? Dios le ha dado a su iglesia siervos. Eso es lo que somos. Pablo ya ha dicho eso en el versículo, en el pasaje de la semana pasada, o en este capítulo 3, perdón. Somos simples colaboradores, diáconos, servidores. ¿Sí? Esto es importante, por eso Pablo dice, todo es vuestro. Escucha, Dios le ha dado a la iglesia hombres como Pedro, hombres como Pablo, hombres como Apolos. Son parte de la iglesia, son de la iglesia. Entonces no hay por qué despreciar a uno y sobreapreciar a otro, sobreestimar a alguno. Sí, Dios nos ha dado a la iglesia pluralidad de hombres que dirigen a su iglesia mientras prediquen el Evangelio y lo hagan con libre conciencia y que lo hagan a través de la Escritura, con una interpretación correcta de la Escritura. Gloria a Dios. No hay por qué dividirse, no hay por qué decir yo soy de este, yo soy de aquel. No hay por qué hacer eso. Todo es vuestro, les dice Pablo. Y escucha lo que va a continuar diciendo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Como ya dije, Cefas es así como se lo conocía a Pedro. Y Pablo dice, o sea, Dios nos ha dado a la iglesia. Y nosotros no somos líderes autoritarios, despóticos, tiránicos, sino somos siervos. Porque Dios nos ha dado a la iglesia para servir a su iglesia. Y escucha, lo que Pablo quiere que entiendan a los corintios es, corintios, no les falta nada. Ustedes ya tienen todo lo que necesitan para que la iglesia sea edificada. Tienen el Evangelio, tienen a Cristo, tienen la mente de Cristo, como hemos visto en el capítulo 2, que se refiere a la Escritura, a la palabra de Dios, a la revelación que Cristo nos ha dejado. Ya la tenemos. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso va a continuar diciendo versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Ya sabemos todo lo que tiene que ver con la muerte, la vida, el futuro, el porvenir, el pasado. Ya sabemos, como cristianos ya tenemos ese conocimiento, ¿sí o no? Oh, los filósofos griegos, hermanos, se peleaban y una y otra vez buscaban hacer diferentes conjeturas y traían sus ideas acerca de cómo se formó el hombre y cómo se habrá hecho y qué habrá, cómo. Pablo dice, ya sabemos esas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar después de la muerte? Pablo dice, nosotros ya sabemos, ya conocemos eso, ya tenemos ese conocimiento, ya es nuestro, ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos. No necesitamos ese tipo de cosas. Todo es nuestro. De alguna forma, Pablo está usando una hipérbole para hacerle notar a la iglesia de que no necesita nada más. El mundo, escucha, no tiene nada que ofrecerle a la iglesia. Una iglesia a la cual está siendo dirigida por verdaderos maestros, verdaderos pastores que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir a los hombres en justicia, para que estén preparados para toda buena obra. Esa iglesia no necesita nada del mundo. Una iglesia que está siendo dirigida con el centro como Cristo, con Cristo en el centro, el Evangelio siendo predicado y expuesto, no necesita nada del mundo. El mundo no tiene nada que ofrecerle. Y para terminar, Pablo escucha lo que va a decir versículo 23, y vosotros de Cristo. Ustedes le pertenecen a Cristo. Está bien, Pablo ha afirmado de que Dios ha mandado hombres como Apolos, como Pablo, como Pedro, para edificar su iglesia, perfecto. Pero los corintios debían saber esto, no le pertenecen a Pablo, no le pertenecen a Apolos, no le pertenecen a Pedro, le pertenecen a Cristo.
Y Pablo está una vez más repitiendo algo que ya nos dijo en el capítulo 1, ¿se acuerdan? ¿Acaso Pablo ha muerto por ustedes? Esta es la pregunta clave, hermanos. Tú te encuentras con personas que están obsesionadas con la Virgen, por ejemplo. La pregunta es, ¿la Biblia dice que eres de la Virgen? No, la Biblia dice que eres de Cristo, si eres cristiano. ¿Acaso la Virgen ha muerto por ti? Hay gente que está obsesionada con Elena G. de White, con Joseph Smith, Charles Russell, con Buda, con Mahoma, con el que quieran. Y la pregunta es esta, ¿ellos han muerto por ti? Un verdadero cristiano es de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Él. Él es el que sangró, Él es el que murió, Él es el que padeció para que seamos de Él. Déjeme adelantarme al capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que, escucha bien esto, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La iglesia no es nuestra, por lo tanto no podemos hacer lo que querramos con la iglesia, con los cristianos, con los creyentes. Nunca. Somos de Cristo. Y luego Pablo va a terminar diciendo, y Cristo es de Dios. Aquí nos encontramos, hermanos, en un pasaje en el cual Pablo expresa la diferencia que hay dentro de la Trinidad. Uno es Padre y otro es Hijo. Cristo es de Dios, como Pablo va a decir más adelante en la segunda epístola, capítulo 11, cuando Pablo va a decir de que Cristo se somete a su Padre. Sí, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Cristo es su Hijo, su único Hijo, su Hijo amado, el cual es heredero de todas las cosas de Dios. Es de Dios. Dios es su Padre. Y entonces Pablo nos está mostrando lo que quiere que entendamos en todo este capítulo. Al final del día, le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios, somos la obra que Dios hace en nosotros a través del mensaje que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. El mensaje que para muchos es locura, pero para nosotros es poder y sabiduría. Y no necesitamos nada más. Y no destruyas, hermano, la iglesia con contiendas, con celos, con divisiones insulsas. No destruya la iglesia trayendo otros mensajes, los cuales no están de acuerdo a la palabra y al evangelio. No, vas a destruir la iglesia. Y somos templo de Dios, algo sagrado, algo precioso y valioso para el Señor. Y es esa la forma en la que Pablo, hermanos, quiere proteger a la iglesia de que sea destruida. Y realmente oramos y pedimos, hermanos, de que el Señor obre a través de estas exposiciones para proteger a nuestra iglesia. Gracias a Dios, nuestra iglesia aquí en La Paz, hasta el momento, nunca ha sufrido algo grave respecto dentro de la iglesia, alguna división o contienda o algo. Gracias a Dios, Dios nos ha dado estos años de mucha paz, mucha tranquilidad dentro de la iglesia. Obviamente el mundo siempre nos persigue, siempre nos rechaza, etc. Pero dentro de la iglesia, gracias a Dios, no ha pasado eso. Y rogamos de que estas exposiciones, hermanos, los ayuden a madurar a ustedes, porque ustedes son los que podrían fallar. Nunca pongan un hombre por encima de todos, hermanos. Por eso tenemos pluralidad de pastores. Dios ha dado pluralidad de hombres para dirigir su iglesia, no solo uno. No necesitamos otro mensaje más que Cristo y este crucificado. No necesitamos otro mensaje, no necesitamos más. Necesitamos la palabra de Dios bien expuesta, el fundamento de la doctrina apostólica y el evangelio. No necesitamos más. No hay nada que el mundo nos pueda dar para edificar la iglesia. Dios ya nos ha dado todo para edificar su iglesia. Y al final es su iglesia. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia por la cual Él murió. Es la iglesia por la cual Dios mismo envió a su Hijo. Entonces es suya, no es mía, no es tuya. Y le debemos respeto, le debemos cuidado y debemos quitar y evitar todas aquellas cosas que puedan dañarla. Vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta noche por este tiempo que nos has dado de poder estudiar tu palabra y por cómo hemos terminado, Señor, un nuevo capítulo de Corinto, de la epístola a los Corintios, Señor. Te ruego de que tú nos puedas ayudar a entender, Señor, y aplicar esto dentro de nuestra iglesia. Y te agradecemos, Dios, por cómo nos estás guardando y te rogamos que lo sigas haciendo. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros errores, nuestras fallas y te rogamos que nos ayudes
a serte fieles. Que nos ayudes, Señor, a mantenernos unidos en una misma fe, en un mismo caminar, en un mismo corazón, en una misma mente, Señor. Te pido misericordia, Dios mío, y te agradezco por todo lo que has estado haciendo en medio de nosotros hasta este momento. Que Cristo sea el centro y que todos nos gloriemos, Señor, en ti. Ayúdanos a valorar, Señor, la iglesia, la santidad de la iglesia, lo valioso de la iglesia, que es conformada por cada uno de los creyentes, que somos templo del Espíritu Santo, Señor. Te ruego misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano.